Para eso, para analizarlo, nos acompaña Carlos Paparoni, exdiputado y dirigente político del Partido Venezolano Primero Justicia, quien ha denunciado el vínculo de años del chavismo con estos grupos terroristas. Bienvenido a NTN 24. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Exdiputado, ¿cómo reciben ustedes en Venezuela, que tanto han seguido los tentáculos del régimen iraní, este operativo de Estados Unidos e Israel precisamente para neutralizar la amenaza que representa el régimen, no solamente para Estados Unidos, también lo hemos visto aquí en la región? Sí, mira, creo que no solamente para los venezolanos, creo que para todas aquellas personas que creemos en un mundo de libertad, en un mundo de democracia, que creemos que la gente debe ser el epicentro de los intereses de cada país, ver caer a Ali Khamenei y el régimen iraní, por supuesto que es una buena noticia, al igual que lo vimos con Nicolás Maduro en Venezuela. Yo creo que hoy el mundo amaneció siendo un lugar mejor luego de la acción militar conjunta entre Israel y Estados Unidos dentro de Irán. Carlos, si algo distinguió tus denuncias en un momento determinado, que digamos que el abanico era amplio, hay una que destaca y me gustaría muchísimo conversar sobre esto, y es la nacionalidad venezolana que se le dio a muchos nacionales de Irán, Siria, el Líbano, pero Irán principalmente, que formó parte de tus denuncias y además de todos esos descubrimientos que se hicieron en embajadas o en lugares donde aparecieron cantidad de pasaportes. Es así, Dania, pero es que además cuando hablamos de la relación de Irán y Venezuela, de Irán y Nicolás Maduro y la estructura del cartel de los soles, la estructura de Nicolás Maduro, tenemos que ponerlo sobre el papel. Eso no solamente era una relación económica comercial. Y Dania, Nicolás Maduro firmó aproximadamente 40.000 millones de dólares. El inventario es de 40.000 millones de dólares en proyectos conjuntos y transacciones comerciales con Irán. Eso nos convertía en su primer socio. No solamente el primer socio para Irán, sino también el primer socio para Venezuela. El 50% del Producto Interno Bruto de Irán es manejado por la Guardia Revolucionaria Iraní, una organización terrorista. Esa Guardia Revolucionaria fue la que acaba de asesinar más de 700 personas en protestas en Irán en los últimos meses. El conteo es de más de 10.400 en las últimas protestas que han habido en los últimos años en Irán. Esos son los socios principales que tuvo Nicolás Maduro y la dictadura de Venezuela. Eso en lo económico. Pero si vamos en lo militar Venezuela le entregó parte de nuestra soberanía a Irán. Es decir, la fábrica de drones que todos conocemos, parte de los acuerdos para recuperar nuestras flotas de aviones, los F-16 que fueron recuperados y que nunca se usaron porque no despegaron el 3 de enero, fueron recuperados a través del acuerdo que hizo Nicolás Maduro con Irán. En términos petroleros, los iraníes entraron a nuestras instalaciones de petróleo de Venezuela. Más de 41 buques nosotros identificamos que pertenecen a la flota oscura ligados con Irán, que estuvieron llevando o transportando lo que es el petróleo de Venezuela. Irán entregó su know-how para que Venezuela aprendiera, para que Nicolás Maduro aprendiera en cómo burlar las sanciones. Hasta ahora, de los 12 buques incautados, al menos 10 están relacionados. De los 12 buques incautados a Venezuela por el tráfico de petróleo, al menos 10 están relacionados con Irán. Y, por supuesto, como tú lo acabas de decir, la entrega de nuestra soberanía. Más de 10.400 nacionalidades, porque no solamente fue que le dieron pasaporte venezolanos en la embajada de Alepo. No, no, no. Es que los hicieron ciudadanos venezolanos. De esos 10.400 nacionalidades entregadas a personas nacidas en Líbano, Siria o Irán, fundamentalmente, solo el 3% de ellos, un número aproximado del 3% de ellos, hablaban español. Mire, Dani, a esta gente hizo nacionales a estas personas que además muchos de ellos tienen vínculos con organizaciones terroristas como la Guardia Revolucionaria de Irán, como Hezbollah Sí. fundamentalmente, que es un proxy iraní, y como Hamas.
Estamos hablando que la relación que estableció Nicolás Maduro con Irán, que tuvo Venezuela con Irán, se fundamentaba no solamente en lo económico, en lo militar, no, no, estructuralmente nos llevaron al terrorismo y a una relación comercial. En Venezuela es conocido, y Colombia lo sabe Sí. bien, la red Youma. La red Youma es la red que trafica droga para Hezbollah y que por supuesto termina también apoyando a lo que es Irán. Sí. Esa red Youma, su principal persona, su principal miembro, Sí. es Ali Hossein Harb, quien está en Venezuela y le entregaron también nacionalidad venezolana. Claro. Ahora, muchos se preguntan, ¿para qué les sirve un pasaporte venezolano? Miren, los pasaportes venezolanos sirven porque pueden entrar a Europa sin que les pidan visa, porque era más sencillo conseguir una visa con un pasaporte venezolano que con un pasaporte iraní, porque es más difícil identificar a miembros de estas organizaciones terroristas con documentos venezolanos, Claro. y esa es una de las razones para que el mundo libre le haya puesto tantas trabas a la documentación de los venezolanos. Claro, Carlos, pero ya le voy a Jesús, que ya iba a preguntar y lo interrumpí, pero no quiero dejar escapar porque mencionaste a Hezbollah. Y yo creo que es importante recordar igual la relación del régimen con Hezbollah, pero es que le hemos entregado a Hezbollah territorios, es decir, fracciones del territorio dentro del territorio venezolano. Es así, a ver, Idania, pero no solamente parte de nuestro territorio o fracciones de nuestro territorio, es que le hemos ido entregando también espacios en nuestra cultura. ¿Cómo es posible que hoy en Valencia hayan escuelas exclusivas para musulmanes? Eso nunca se vio. Y esto no es un problema con con la religión. Esto es un problema justamente con estas organizaciones como la Guardia Revolucionaria. Hoy hay una gran pregunta. ¿Cuántos miembros de alto valor de la Guardia Revolucionaria iraní están en Venezuela? ¿O cuántos miembros de Hezbollah? ¿Cuántos funcionarios públicos venezolanos terminan teniendo no solamente nexos con Hezbollah, con Irán, con Hamas? No, no. ¿Cuántos tienen compromisos con ellos y hasta dónde llegan ese tipo de compromisos? Nosotros nos convertimos no solamente en el principal socio de Irán en la región, no, no. También nos convertimos en la puerta de entrada, lamentablemente, para grupos como la Guardia Revolucionaria iraní, como Hezbollah y como Hamas para nuestra relación. Y eso es lo que hizo que el cartel de los soles migrara no solamente del narcotráfico, no solo de la corrupción, sino que terminaron ligándose muchísimo más al terrorismo, y ese es el riesgo que hoy representa en Venezuela, o que representaba en Venezuela, esos vínculos con Irán. Sí. Por eso es que una de las principales decisiones que toma la administración Trump después del 3 de enero es que de Venezuela tienen que salir todos los intereses iraníes y todos los intereses vinculados a lo que son estas organizaciones terroristas. Pero ahí está, hay 10.400 nacionales venezolanos con pasaporte, cosa que no te pasa a ti, Dania, cosa que no puedo obtener yo, que este régimen le entregó justamente a estas personas a pesar de los riesgos que ellos representaban para Venezuela y para el mundo. Carlos, usted ha hablado de la parte económica, de la parte militar, de la parte social. Me voy a enfocar ahora en lo político. ¿Por qué? Porque Jamenei inclusive rondan fotos con Delcy Rodríguez, la encargada del régimen venezolano. Y ese aspecto no se puede pasar desapercibido. En ningún momento podemos olvidar las conexiones que van más allá, obviamente, de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez en su época. Delcy Rodríguez, al lado de Jamenei. Eso no lo podemos desconocer. Delcy, que está en este momento bajo las órdenes de Donald Trump. ¿Qué puede venir para Delcy? ¿Qué va a hacer Delcy ahora? ¿Cómo se va a desligar de todo esto? Bueno, yo creo que, la verdad, Jesús, creo que si ellos pudieron desligarse de las políticas del presidente Chávez, lo más seguro es que no tienen muchos problemas ideológicos para desligarse también de Irán. Seguramente van a tratar de borrar ese pasado, pero esas imágenes todas las hemos visto. Nosotros vimos en Caracas firmas y actos por la muerte del general Soleimani. Y eso todos lo recordamos.
todos creíamos que la salida de Tarek el-Aissami de la dictadura, del gobierno nacional, iba a afectar la relación con Irán. Y no, fíjate que eso no ocurrió. Estructuralmente estaba diseñada para que no ocurriera. Ese espacio fue llenado por Delcy Rodríguez. Y hoy lo vimos. Hace unas horas hubo un comunicado de la Cancillería de Venezuela que después fue retirado, justamente cuando hablaba de la acción contra Irán. Aquí lo que los venezolanos tenemos que recordar y lo que el mundo libre tiene que recordar es que al final del día esa estructura es una estructura criminal terrorista que ha ido avanzando hacia el terrorismo y que si bien es lo bastante pragmática como para distanciarse de estos hechos, ya el daño está hecho. Es decir, y perdón que insista tanto, pero estas personas le entregaron parte de nuestras nacionalidades y pasaportes a más de 10.400 personas que posiblemente están vinculadas a las organizaciones terroristas. Y eso es un riesgo para los venezolanos y para el mundo libre porque, por supuesto, hace que nuestro pasaporte sea un riesgo de seguridad nacional no solamente para Estados Unidos, sino también para Colombia, para Francia, para Europa, para el mundo libre. Y esas son razones por las que ahora los venezolanos, desde hace muchos años, nos paran mucho más en cada uno de los aeropuertos, nos revisan muchísimo más y el único responsable de esta acción es la dictadura venezolana. Veamos a continuación, exdiputado, en nuestra pantalla. Chávez, junto con el entonces dictador iraní Mahmoud Ahmadinejad, instauraron en el año 2007 la ruta Caracas-Teherán con una supuesta escala técnica en Damasco, la capital de Siria, entonces bajo el poder del régimen de Bashar al-Assad. Los vuelos, que tenían una frecuencia semanal o incluso quincenal, tuvieron un número muy bajo de pasajeros y pese a ello la ruta siguió operando, bajo sospecha de que los vuelos no respondían a una demanda comercial o turística, sino una estrategia geopolítica antioccidental y para evadir controles internacionales. Con Viasa, la estatal venezolana Iran Air, las aerolíneas operadoras fueron en blanco de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la ruta original fue suspendida en el 2010. Sin embargo, la relación aérea fue reanudada posteriormente con Mahan Air, la segunda mayor aerolínea de Irán en convenio con Viasa. Como vemos, Carlos, esto está desde el año 2007 y antes. Esta ruta Caracas-Teherán, esta ruta que ha permitido llegar no solamente con el tema de los pasaportes. En algún momento, Carlos, en algún momento yo tengo la noción de que se habló de fábricas de uranio en Venezuela. Sí, pero es que además recordemos que Amagener fue el avión que se alquiló y que fue retenido en la Argentina y que fue confiscado en la Argentina por parte del Departamento del Tesoro, porque era un avión sancionado por llevar armas. Y que al parecer lo que estaban ellos enseñando era un puente logístico entre Venezuela, América Latina y Irán. El terrorismo, para poder cimentar el terrorismo, necesita dinero. Y ese dinero viene dado ya, esto cambió después de los atentados del 9/11. El terrorismo entendió que para poder ser financiado ya no solamente necesitaba las cuotas de sus miembros, sino comenzaron a entrar dentro de todo lo que era el crimen. Es por eso que la Red Youma en Colombia estableció enlaces con la oficina del Envigado y se convirtió en también una red de tráfico de narcóticos para lo que era Europa. Esta labor es en la que también, no solamente Nicolás Maduro, sino diferentes miembros del régimen venezolano entraron y comenzaron a operar para hacerle la vida más fácil tanto a Hezbollah como a todos los proxies iraníes. Llámese Guardia Revolucionaria Iraní, llámese Hezbollah, llámese Hamas y todos ellos. Cuando nosotros vimos en el 2015, esto viene muchísimo más atrás, en el 2015 Maduro firmó alrededor de 250 acuerdos con Irán. Justamente en sectores de automotriz, dijeron que construirían carros, dijeron que harían construcción en términos tecnológicos y allí basaron la necesidad logística de lo que es este puente aéreo. Ojo, que dejó de ser aéreo y se convirtió en un puente marítimo en los últimos años en Venezuela, a partir del 2022, después de que se firmó ese acuerdo de cooperación estratégica por más de 20 años. Y eso permitió que Irán pudiera
meter a Venezuela muchísimas cosas y que Venezuela les sirviera como puentes para ellos también tener acceso a lo que eran todos estos insumos. No solamente uranio, no solamente diferentes minerales, sino también nuestro oro. Solo para el año 2019, Venezuela le entregó a Irán aproximadamente 500, para el año 2020, Venezuela le entregó a Irán aproximadamente 500 kilos de oro para pagar la gasolina que Irán estaba enviando. Y eso es parte de la relación que ellos crecieron y que estrecharon. Hoy en Venezuela es muy común ver miembros, es un sector económico, miembros o relaciones con este tipo de proxies iraníes y con Irán, con la Guardia Revolucionaria, a miembros de ellos haciendo negocios con el régimen de Venezuela, con el régimen de Caracas. Y eso es parte de los riesgos y de las cosas que hay que desarmar si los venezolanos queremos conseguir la paz. Porque los venezolanos no solamente nos estamos enfrentando con una dictadura, no, no. Irán ha infectado nuestros sistemas y también estamos luchando con el cartel de los soles que está vinculado en el terrorismo, en el crimen organizado y por supuesto en la corrupción. Carlos, no, mencionaron un mineral sobre la cual vale la pena regresar. Mencionaron el uranio. Hace años atrás, estando yo en Venezuela, hice un reportaje en relación al uranio. Uranio en el Amazonas. Ya en ese momento se daba importancia y ya había manejo sobre esto. En estos años de chavismo y madurismo, se han restringido en momentos determinados. Sobrevuelos, por ejemplo, llegó a ser prácticamente normal que se prohibieran sobrevuelos sobre ciertos sitios del Amazonas, sobre ciertos sitios del Estado Bolívar al sur del país. Y se ha llegado a decir en muchas oportunidades que ese uranio, absolutamente indispensable para el procesamiento de armas nucleares, estaba yéndose de Venezuela a Irán. Pero es que Irania, fíjate, el promedio de boletos vendidos de Conviasa, la aerolínea estatal que tuvo, este puente aéreo con Irán, es el promedio de boletos vendidos, es de 3 boletos por vuelo. Y el promedio de pasajeros de cada uno de estos aviones es aproximadamente 24. Es decir, hay 21 personas que están relacionadas al régimen de Irán, a la Guardia Revolucionaria iraní en su mayoría, o al régimen de venezolanos que hacen este puente aéreo. Nosotros hemos visto oficiales venezolanos de nuestras Fuerzas Armadas que han durado en Irán aproximadamente más de 3 semanas. Ojo, yo creería que hay pocas personas en el planeta conociendo el régimen iraní que se van a Irán de turismo. Eso por una parte. Pero además, ¿para qué van esos vuelos? Esos vuelos logísticamente tienen que estar diseñados. Esa cadena de suministro tiene que estar diseñada para transportar cosas con el oscurantismo que rige al régimen venezolano, para que nadie lo sepa. Y claro, no han sido revisados. Eso es parte de las tareas pendientes que se tiene cuando se tome o cuando venga ya la etapa de las elecciones y pueda Venezuela asumir un nuevo gobierno. Porque hoy todos sabemos lo que tú explicabas, tú lo investigaste muchísimo hace años, el tema del uranio, de la explotación de uranio en Venezuela y los intereses de Irán que coincidencialmente arrancaron o se afianzaron después de esos descubrimientos o de esa explotación de uranio en Venezuela. Venezuela representa para Irán, no solo por su cercanía, no solamente por sus minerales, sino también por el oscurantismo que tiene, que nadie dice nada, que nadie registra nada, que nadie revisa nada, una posición estratégica para Irán que, con el favor de Dios, luego de los eventos del día de ayer, puede traer también aperturas y se acabe. Ojo, pareciera que no es coincidencia, el 3 de enero está mucho más relacionado al ataque de ayer de lo que muchos estamos viendo. El 3 de enero funciona y la toma o la presión sobre el mercado petrolero venezolano de los Estados Unidos parece ser estratégicamente una forma de poder soportar lo que era este ataque a Irán. Y pareciera que hay una decisión por parte de la administración Trump, por parte del secretario Rubio, por parte del
la administración americana en ir a acabar con lo que ha amenazado no solamente la seguridad nacional de los Estados Unidos, que es lo fundamental para ellos, pero también quienes han reprimido a los pueblos y al mundo y se han convertido en amenaza del mundo libre por el simple hecho del dinero, del fundamentalismo y del terrorismo. Exdiputado, y hablando precisamente sobre las líneas aéreas comerciales, usted citaba muy bien el caso de Conviasa. Recordábamos hace algunos instantes que estábamos hablando de Argentina, el episodio de este avión 747 de Mahan Air que fue incautado en Argentina, una transacción irregular hacia precisamente empresas venezolanas, Centrasur, Conviasa. En ese momento el régimen denunció un supuesto secuestro de la aeronave, pero lo que revela precisamente es justamente cómo opera la irregularidad, cómo se cubren, cómo de alguna manera intentan buscar la narrativa para esconder las ilegalidades que están cometiendo. Es así, pero es que cuando nosotros veíamos, fíjate, cosas insólitas, este avión incautado, Entrasur, un avión de Entrasur que había sido alquilado o adquirido a Magener, una aerolínea venezolana y un avión que le habían puesto bandera venezolana. Pero cuando nosotros vimos la tripulación, ojo, y está en los tribunales argentinos, entiendo que la tripulación estaba llegando casi a 17 personas. De esas 17 personas, solo 6 eran venezolanas. Primero, ¿por qué necesitas ese exceso de tripulación en un avión de carga? O sea, ahí no hay alguien, ahí no habían azafatas, ahí no había alguien que necesitara atención del público. Esto era un avión de carga, un exceso de tripulación de una aerolínea venezolana en la que solo 6 personas eran venezolanos. Entonces, ahí vemos la colaboración y los riesgos que puede representar este tipo de alianzas no solamente para Venezuela, sino para Argentina, para Colombia, para el hemisferio, estando nosotros tan cerca de países como Estados Unidos. Eso es lo que ha levantado mucho los intereses de Israel respecto también a lo que ha estado ocurriendo en Venezuela, porque al final del día la Guardia Revolucionaria es un riesgo para Israel. La Guardia Revolucionaria es un riesgo, Irán es un riesgo para los Estados Unidos y han utilizado Venezuela para poder extender su capacidad de operaciones. Hoy tenemos a más de 10.400 personas, seguramente son muchos más. Esto es lo que nosotros hemos podido detectar, pero imaginémonos que si nosotros pudimos detectar estas 10.400 personas con documentación que se le otorgaron, con documentación venezolana, ¿cuántos más pueden existir? Ese riesgo es lo que ha hecho que los venezolanos también comencemos a ser víctimas de la desconfianza del planeta. Eso no es culpa de los países que nos están revisando, es culpa de Nicolás Maduro, del régimen venezolano y del cartel de los soles, que permitieron que este tipo de organizaciones operaran en base a nuestras nacionalidades, a nuestras aerolíneas, a nuestra cultura. Sí, Carlos, usted menciona Colombia y no quiero que pasemos por alto en este diálogo, en esta entrevista, el tema de los grupos armados ilegales, los grupos narcoterroristas colombianos. Estamos hablando de las FARC, disidencias FARC, ELN, Clan del Golfo. Muchos de ellos se han beneficiado de armamento iraní, armamento vía Hezbollah, vía Hamas. La conexión existe, creo que hay suficiente material que prueba que esas armas o algunas de esas armas las tienen hoy en día estos grupos narcoterroristas colombianos. Carlos. Sí, claro, Jesús, pero a ver, luego de la guerra de Rusia y Ucrania, y lo estamos viendo sobre todo en México, comenzó los carteles del narcotráfico, estas organizaciones narcoterroristas aprendieron a usar los drones. Venezuela es una de las principales fábricas de drones iraníes fuera. Se ha detectado, Ucrania lo denunció, que parte de los drones utilizados por Rusia de fabricación iraní o provenientes de Irán posiblemente fueron construidos en Venezuela. Y esta relación que tenemos los drones, que tenemos la relación iraní con los carteles del narcotráfico y del terrorismo colombiano, disidencias de la FARC, ELN, todas estas organizaciones, vemos esta conexión financiera entre lo que fue la oficina del Envigado y hoy en términos de narcotráfico con la red Youma, que de sus 19 miembros que tienen orden de captura por los Estados Unidos, los 19 tienen documentación venezolana, tienen documentación colombo-venezolana también. Y la participación y la entrega de este armamento hacia las disidencias de la FARC.
bueno, logísticamente, ¿por dónde pudo haber llegado este tipo de armas a estas organizaciones, paramilitares, militares? ¿Cómo pudo entrar? Ahí es donde cobra sentido las lógicas de las firmas de convenios y de puentes aéreos entre Irán y Venezuela a través de Conviasa. Pero además, parte del riesgo de toda América Latina es que hoy las disidencias de la FARC, hoy como vemos nosotros, los miembros del ELN que estuvieron en territorio venezolano, que posiblemente todavía tienen presencia en territorio venezolano y que luego del 3 de enero se movilizaron hacia Colombia, es como Venezuela los afecta. En Colombia no va a haber paz, lamentablemente, y a pesar de lo que diga el presidente Petro, mientras en Venezuela no nos rija la ley y mientras los que nos hicieron tanto daño en Venezuela y entregaron nuestra soberanía a este tipo de organizaciones, miren, no terminen de pagar y no terminen de salir del régimen. Esto es una amenaza no solamente para Venezuela, para toda la región, llámese Colombia, llámese Ecuador, llámese Argentina o llámese los Estados Unidos. Claro, y no habrá paz mientras en Venezuela siguen refugiándose criminales y terroristas. Carlos Paparoni, exdiputado venezolano, gracias por haber estado en NTN 24. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Dania.